Soberanía nacional y contexto internacional. Durante el gobierno de Obregón, uno de los problemas más delicados fue el de las relaciones con los Estados Unidos, que presionaban descontentos con el artículo 27 constitucional. Dicho país sacó a relucir asuntos delicados como el de la deuda externa, la cuestión de sus propiedades en México, la legislación que les afectaba, etc. El gobierno mexicano, que trataba de establecer buenas relaciones con los Estados Unidos, concertó el convenio de la Huerta-Lamont, en el cual reconocía una gran deuda con dicho país y daba un paso atrás en la aplicación del artículo 27 en lo tocante a los intereses petroleros. Sin embargo, los norteamericanos no se conformaron con este tratado y concertaron otro, los llamados convenios de Bucareli, el 15 de agosto de 1923. Tratados de Bucareli. En un pacto extraoficial por el cual el Poder Ejecutivo se obliga a no dar efecto retroactivo del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y a indemnizar en efectivo a los norteamericanos por toda expropiación agraria que tuviera otro objeto que la dotación ejidal o que persiguiendo ese fin excediera de 1.755 hectáreas. El pacto extraoficial petrolero es violatorio de la Constitución mexicana, cuyo artículo 27, al nacionalizar sin taxativas toda mezcla de carbono e hidrógeno yacente bajo el suelo nacional, no autoriza a las leyes orgánicas a reconocer los supuestos derechos adquiridos y crear las llamadas concesiones confirmatorias. En la Convención Especial, la aceptación de responsabilidad estatal por cualesquier acto de fuerzas revolucionarias, aunque el Estado no haya sido remiso en su castigo y sean los daños concomitantes al desarrollo de la guerra. En la Convención General, la renuncia al principio universal del derecho de gentes que obliga al reclamante a agotar previamente los recursos locales antes de acudir a la vía diplomática o al tribunal arbitral. A pesar de los convenios de Bucareli, las relaciones entre México y los Estados Unidos no eran positivas. Ello se complicó con el problema de Nicaragua, pues mientras los Estados Unidos apoyaban al general conservador Díaz, que luchaba contra el vicepresidente liberal Sacasa, Estados Unidos envió marines a Nicaragua. El gobierno mexicano apoyaba a Sacasa con armas y tropas voluntarias. Pero poco a poco fue cambiando la agresiva política norteamericana, debido a la influencia de fuerzas demócratas del sur, periódicos, sindicatos y sobre todo los banqueros socios de Morgan. También el gobierno mexicano influyó demostrando que no actuaba realmente en contra de las inversiones extranjeras y dando pasos atrás en su política petrolera. En 1927 fue sustituido el embajador norteamericano Sheffield por el banquero Dwight Morrow. Pronto fue notoria la amistad entre Morrow y Calles, debido a que ambos personajes desayunaban juntos muy seguido. Por ello Calles afirmaba: "Me causa profunda satisfacción, como mexicano y como jefe de Estado, poder anunciar, al concluir el periodo de mi gobierno, que dejo del todo normalizada y sin ningún problema que en estos momentos pueda causar ansiedad ni trastornos la situación internacional de México". Genaro Estrada, que sin haber sido titular de la Secretaría a su cargo, todavía lo recordamos por su brillante desempeño al frente de la misma, y sobre todo por haberle dado su nombre a esa tesis con la que México se hizo presente, por primera vez en el escenario internacional, la doctrina Estrada. Fue él el que comenzó a darle forma con un conjunto ordenado de principios claros a los que el país, a través de sus gobernantes, pudo tenerse en el futuro. Durante el gobierno cardenista, la situación internacional estuvo señalada principalmente por el auge del fascismo en Europa y Japón. Sus consecuencias llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Debido a que la política de Cárdenas era de corte nacionalista, significó enfrentamientos con los países imperialistas. El gobierno de Cárdenas apoyó el panamericanismo promovido por los Estados Unidos, para convertirlo en un latinoamericanismo. Este fue el giro del panamericanismo por parte de México, que estriba en la conquista del principio de que los extranjeros no pueden aspirar a un trato privilegiado en prejuicio de los nacionales. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, encabezada por Franco, Cárdenas se pronunció por la condena a esta agresión extranjera contra un gobierno constituido legalmente. Cárdenas no se limitó a condenar a los fascistas, también actuó. Así, vendió en 1937 armas y pertrechos de guerra a las fuerzas republicanas, además de enviar numerosos voluntarios. También se recibió a 500 niños españoles que fueron alojados en escuelas para internos.
Cuando fue derrotada la República, el gobierno cardenista brindó refugio a una gran cantidad de españoles, varios de los cuales contribuirán en forma importante al desarrollo de la cultura mexicana, como son Luis Buñuel, León Felipe, Ramón Sirau, José Gauss, entre otros.